Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, volvamos a lo importante. Hoy vamos a abordar, o a continuación, voy a abordar dos temas sobre los que vinimos eh, hablando bastante, o mencionando por lo menos bastante. Me refiero a la movilización de obra y al anticipo financiero. Como venimos viendo en todos los casos, prácticamente en todos los casos, la firma del contrato de obra pública en cada una de las licitaciones implicaba de manera casi inmediata el cobro de enormes sumas de dinero sin que existiera una contraprestación alguna o sin que existiera o estuviera sujeta esos pagos a control alguno. Inmediatamente después de las licitaciones, con un trámite acelerado que no respetaba ni los principios de concurrencia, ni la transparencia que deben regir las licitaciones, con los riesgos de corrupción que además existe detrás de esta importante actividad del Estado, y a sabiendas de ya, ¿no? Con el devenir de varias, con los atrasos que iban teniendo, de que las empresas que estaban bajo el dominio de Lázaro Báez no iban a poder cumplir con las obras en tiempo y forma, carecían de capacidad para poder realizarlas, estas empresas recibían de manera permanente fondos millonarios. Entonces, señores jueces, ya se había construido el instrumento legal, la adjudicación de la licitación, que permitía dar apariencia de legalidad, dar un ropaje, un supuesto ropaje de legalidad a la salida de esos fondos, de manera inmediata. Y estoy hablando específicamente de los anticipos financieros y las movilizaciones de obra. Ya hemos visto, han sido varios los testigos que han prestado declaraciones en el debate, y también está en las constancias de la causa, en que los anticipos financieros eran cobrados, en todos los casos, con libre disponibilidad por parte del receptor. No se requería rendición de cuenta alguna sobre qué se hacía con los fondos que el Estado anticipaba a estas empresas para financiar la obra. Algo que, señores jueces, resulta inadmisible, porque estamos hablando de fondos millonarios que se entregaba a estas empresas. Pensemos solamente, y lo vimos en cada caso en particular, que estos anticipos variaban entre el 10% del monto de los contratos al 30% del monto de los contratos, en otros casos. En general, la regla era que en la mayoría de los casos eran el 20% del monto de los contratos. En cuanto a la movilización de obra, la movilización de obra sí tenía un destino que estaba legalmente establecido y que debía cumplirse antes del pago. Pero los pagos por este concepto carecían, señores jueces, de contraprestación que lo justificara. Y vamos a ir viendo, y vamos a ir mostrando esto que estamos afirmando, en qué nos basamos. Uno de estos ítems a lo que me estoy refiriendo, a la movilización de obra, implicaba en la mayoría de los casos un monto, un porcentaje que representaba aproximadamente el 5% del monto de todos los contratos. Este ítem se refiere a la movilización de los equipos necesarios para la ejecución de las obras, la construcción del obrador y la construcción de los campamentos de la empresa contratista. El contratista debía suministrar todos los medios de locomoción, transportar sus equipos, repuestos, materiales no incorporados a la obra, etcétera, al lugar de construcción, y adoptar todas las medidas que fueran necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro de los plazos previstos. Esta es la finalidad que tiene
la movilización de obra. Es un ítem que se hace en general al principio. Tenía que instalar los campamentos necesarios para sus operaciones. Además, debía arrendar o procurarse de alguna forma los terrenos necesarios para instalar los obradores. Debía construir o instalar las oficinas, los campamentos que necesite para la ejecución de la obra. Todo esto tenía que ajustarse a las disposiciones vigentes en relación al alojamiento que debía proveérsele al personal que trabajaba en las obras y mantenerlos en condiciones, señores jueces, de salubridad. Y para ser más exacto, vamos a remitir a la ley, lo que establece el pliego de bases y condiciones para este ítem. Y tenemos acá una filmina donde vamos a exhibir lo que dice la ley. Fíjense, para cualquier tipo de obra, cualquier tipo de obra, respecto al pago de la movilización, dice, 1/3 se va a abonar solamente cuando el contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar, a juicio de la inspección, con suficiente personal residente en la obra. Debe haber hecho los campamentos, tener la cantidad suficiente de personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido además con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas, equipos, equipo de laboratorio y topografía para la inspección de obra, según lo solicite el pliego. Respecto a las obras básicas, pavimento y o puentes, establece que el segundo tercio se va a abonar cuando el contratista disponga en obra todo el equipo que, a juicio exclusivo de la inspección, resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelo y obras de arte, movimiento de suelo y obras de arte menores e infraestructura en el caso de puentes. Y la tercer parte se va a abonar cuando la contratista disponga en la obra todo el equipo necesario que, a juicio de la inspección, resulte imprescindible para la ejecución de las bases y calzadas de rodamiento y superestructura en caso de puentes, y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos. En las obras de pavimentación se establece que estos 2/3, de los que hice referencia recién, se van a abonar cuando el contratista disponga en obra todo el equipo necesario a juicio de la inspección para ejecución, según corresponda, de movimiento de suelo, obra de arte menor, bases y calzada de rodamiento. Esto son las disposiciones legales, lo que establecen los pliegos de bases y condiciones, que es la ley que debe regir en cada uno de los, es la ley de los contratos. Forman parte de los contratos. Y estos son los pasos que ineludiblemente se tienen que dar y verificarse para que la movilización de obra pueda certificarse. Estos pasos que están acá, que estamos viendo en lo que estamos exhibiendo. El Ministerio Público, señores jueces, ha examinado atentamente los planes de trabajo de los expedientes vinculados a las distintas licitaciones y vamos a pedir que este análisis se realice. Nosotros vamos a poner casos y vamos a mostrar casos en particular, pero lo que vamos a mostrar se ve en todos los casos prácticamente. Y lo que se ve es que este ítem se certifica sin que la movilización de obra efectivamente se haya realizado. A las mismas conclusiones a las que arribó el Ministerio Público, también arribó otro testigo, el ingeniero Mon, que luego de realizar un análisis más que exhaustivo de la documentación, afirmó que nunca pudieron movilizarse tantos equipos en tan poco tiempo, teniendo en cuenta la distancia que debieron recorrer. Además señaló Mon que muchos de los equipos requieren ser trasladados en carretones que tienen que tener un permiso especial y que ese permiso solamente se tramitó en unas pocas ocasiones en el periodo en el que él analizó. Lo mismo se verificó en las investigaciones, señores jueces, de la FIP, donde se mencionaba que se rentaban este tipo de equipos, sin embargo, no existía ningún permiso especial para que los mismos pudieran ser trasladados a los lugares de las obras, y atravesaban varias provincias, en algunos casos. También, señores jueces, tienen relevancia para confirmar estas conclusiones, a las que arribamos las declaraciones del ingeniero Cerniu, a la que hemos referido ya varias veces, quien dijo que las movilizaciones de obra implicaba
todas las tareas de montar un obrador, llevar el equipo necesario para hacer la obra, que el tiempo que demandaba dependía de la magnitud del obrador, que dependía también de qué tan lejos estaba el obrador de la ciudad, porque tal vez había que hacer una mini red de agua, electricidad, y que además llevaba tiempo montar, por ejemplo, una planta asfáltica. En los casos en que se le asignó obra pública a Lázaro Báez, señores jueces, el ítem se certificó, comenzó a certificar en tiempo récord, a partir de la firma del contrato. Y hay un dato que no puede soslayarse, y es que este ítem, sin duda alguna, trasladar los equipos, trasladar los obradores, empezar a montar todo, tiene un consumo de un insumo que es relevante, el combustible, por lo que llama la atención lo contradictorio que al mismo tiempo que se estaba solicitando ampliaciones de plazo por problemas con el abastecimiento, desabastecimiento de combustibles, no se haya presentado problema alguno, señores jueces, para movilizar la obra, que también necesitaba esos combustibles. Ya lo vamos a analizar esto. También, señores jueces, hay otro dato que es relevante para acreditar lo que estamos sosteniendo. Y le pido que presten atención. Ya hemos explicado que las empresas de Lázaro Báez presentaban las mismas planillas de equipo para muchas licitaciones y para la misma época. En esos casos, señores jueces, la movilización de equipo abonada en las distintas licitaciones por los mismos equipos carece de justificación. Si yo presento un mismo equipo para 5 licitaciones al mismo tiempo, de manera simultánea, y cobro la movilización de esos equipos para una obra, no puedo al mismo tiempo estar cobrando la movilización de los mismos equipos para obras distintas. No se puede estar al mismo tiempo en 5 lugares. Estamos hablando de equipos de construcción vial. ¿Me explico lo que estoy diciendo, señores jueces? Mismos equipos que se movilizan para las mismas obras en forma simultánea y se certifican las movilizaciones por el traslado y puesta en obra de los mismos equipos. Imposible. Y no solo eso, señores jueces, también analizamos los expedientes de las licitaciones, detectamos casos en los que se certificó el ítem movilización de obra apenas firmado el contrato, lo cual es materialmente imposible teniendo en cuenta justamente lo que establecen los pliegos de bases y condiciones. Es como si cuando están firmando el contrato, en la puerta de la oficina de la vialidad provincial, afuera están todos los camiones con todas las cosas para salir corriendo, ir a armar y hacer la movilización de obras, señores jueces. Es contradictorio que mientras la empresa sistemáticamente incumplía los plazos de estas obras o solicitaba ampliaciones de plazo por falta de combustible, se les seguían otorgando nuevas obras y se certificaban las movilizaciones de obra. Y vamos a ver algunos casos. Vamos a la licitación 12.309. Fíjense. El mismo día, se adjudica el día 6 de marzo del 2003, el mismo día que se adjudica, se firma el contrato, en el mes de marzo del 2003, el mismo mes se certifica el 100% del ítem, toda la movilización de obra. Más de 10 millones de pesos, más de 3.317.000 dólares. Mientras que en otras obras, señores jueces, se estaba solicitando ampliación de plazos debido al desabastecimiento de combustible. No es posible creer que, además de todo esto, Austral Construcciones cumplió con la movilización de obra en menos de un mes. Este tipo de situaciones que hemos detectado en muchos casos fue la que nos llevó a considerar que la movilización de obra no se había realizado al momento de la certificación. Simplemente porque no era materialmente posible, señores jueces. No era materialmente posible. Máxime teniendo en cuenta
el mínimo espacio temporal que existe entre la fecha de replanteo de la obra y la certificación del ítem. Vamos a otra licitación, la licitación número DNB 12.993. Aquí el contrato se firmó el día 7 de agosto del 2007 y ese mismo mes se certificó el 100% de la movilización de obra. Más de 1.700.000 pesos. Mientras que en otras obras se estaba solicitando ampliación de plazos por la misma causa. Una rápida mirada, señores jueces, nos lleva a considerar dos posibles alternativas que podría extraerse de estos casos. O bien los problemas de desabastecimiento en realidad no existieron y por eso pudo movilizarse la obra, entonces la extensión de plazo que se le dio no correspondía, debía ser sancionada por la mora. O bien, señores jueces, los problemas de desabastecimiento sí existieron y entonces no pudo haberse movilizado la obra, por lo que se certificó un ítem que no se había cumplido. Pero también puede haber otra opción, que es la que más se condice con las circunstancias de esta causa. Los problemas de desabastecimiento, en rigor de verdad, no tenían entidad para justificar las ampliaciones de plazo. Y sea como sea, nada impidió que la movilización de obras se certificara, a pesar de su clara imposibilidad material de hacerlo en ese tiempo y en ese término. Podríamos continuar con los ejemplos, pero esto lo puede ver el tribunal, caso por caso. Van a ver que muchas veces se certificaba en menos de un mes este ítem, que lógicamente era imposible cumplirlo en ese plazo. Lo importante era recaudar a cualquier costo. Vamos a mostrar ahora algunas de las licitaciones en las que la movilización de obras se certificó claramente sin contraprestación, porque es evidente que los trabajos que requería la certificación de ese ítem no pudieron ser cumplidos desde el replanteo de la obra. Lo primero, señores jueces, que hay que hacer en cualquier licitación es el replanteo de una obra. El replanteo de obra es el proceso primordial y básico en toda construcción que consiste en tomar las medidas, los elementos indicados en los planos para empezar a ejecutar la obra. Es el primer contacto con la obra. Consiste en trazar, marcar sobre el terreno todos los componentes de la obra que se describen en el proyecto, específicamente en los planos. Hecho esta aclaración, vamos a ver cuánto se demoró entre el replanteo de la obra, el primer acto, y la certificación del ítem movilización de obra para poder comprobar la imposibilidad cierta de que esto haya ocurrido de esta manera. Vamos a comenzar con la licitación 4268. El replanteo de la obra, señores jueces, el replanteo de la obra, esta es la primera licitación. Recuérdenla, la que marca el camino. Acá se realizó el protocolo de direccionamiento en todas las obras. La licitación número 4268. La intersección de la ruta nacional número 3 con la ruta provincial número 5. Se hizo el replanteo de la obra el día 29 de mayo del 2003. Ese mismo mes, o sea, en 2 días se certificó el 100% de la movilización de obra. En 2 días. 2 días del mes de mayo. No solamente se certificó el 100% de la movilización de obra, se certificó más de un 32% de la totalidad de los trabajos. Un tercio prácticamente de la obra se certificó en los 2 días del mes de mayo, lo cual, señores jueces, es imposible. Ojalá hubiese sido cierto y hubiesen mantenido este ritmo, porque hubieran terminado la obra en 6 días, pero una obra de 6 meses tardaron 19 meses en hacerla. Y dar crédito a la veracidad de esa certificación implica aceptar que la movilización de obra, con todos los pasos que implica y que acabo de explicar, pueden hacerse en 2 días, entre el 29 de mayo y el 31 de mayo. Hasta ese momento, señores jueces, ni siquiera se había firmado el convenio de financiamiento con la Dirección Nacional de Vialidad. Pero de todas formas, la maniobra fraudulenta ya estaba ejecutándose.
Y por este ítem se certificaron cerca de 400.000 pesos. Estamos en el año 2003. Vayamos a otra licitación, la licitación número 12.328. Esta fue, para que la recuerden, fue una licitación que fue inicialmente adjudicada a la firma Equimac, pero después vimos que se hizo una cesión a una UTE que estaba constituida por Austral Construcciones y Adelmo Biancalani, una UTE que fue constituida después que el abogado de la Agencia Provincial de Vialidad dijo, pero falta el contrato, y el contrato se hizo con posterioridad al señalamiento que hacía el abogado cuando se le corrió traslado para dictaminar, o sea que ni siquiera existía cuando se hizo la sesión, y que además, señores jueces, el representante técnico de Austral, el ingeniero Pistán, estaba trabajando antes de eso, ya en la obra. Bueno, en el mes de diciembre de 2004, la adjudicación a Equimac fue el 28 de diciembre. Y en el mes de diciembre, el mismo mes de diciembre, 28 de diciembre, se adjudica la obra a Equimac. Y el mismo mes de diciembre se certifica la movilización de obra en un 100%, señores jueces. 100%. 3.198.000 pesos. Lo van a ver en el expediente vinculado 457.461 del año 2011. La adjudican el 28 de mayo, el 28 de diciembre, y el mismo mes de diciembre le certifican la totalidad de la movilización de obra. Se ve que estaban con los camiones de verdad en la puerta del edificio de la vialidad para salir corriendo y hacer esto. Nuevamente, como en el otro caso, dar crédito a esto, señores jueces, equivale a aceptar que la movilización de obras se hizo en 3 días en el medio de la fiesta de fin de año. Por supuesto que en ese momento había sido adjudicada Equimac, pero ya vimos y explicamos en concreto esta licitación, y me tocó hacerlo a mí personalmente, cómo fue todo el proceso y cómo intervenía desde antes la firma Austral Construcciones, cómo ya estaba interviniendo desde antes el ingeniero Pistán, antes de hacer ningún trabajo ya estaba Austral Construcciones acá. La utilización de Equimac fue una forma para poder hacer que la obra termine, y como terminó ocurriendo, en poder de la firma Austral Construcciones. Veamos la licitación 1832. Esta licitación se firmó el contrato en el mes de junio, pero el replanteo, el acto inicial de los trabajos fue el 15 de septiembre de 2005. Ese mes se certificaron 67% de la movilización de obra. En medio mes, 67% de la movilización de obra. La licitación 4.596. El replanteo fue el 20 de enero. 20 de enero. En 10 días del mes de enero se certificó el 100% de la movilización de obra. La licitación 3.163. Se firmó el contrato el 2 de septiembre del 2005. Ese mes se certificó el 95% de la movilización de obra. Se puede ver en el expediente vinculado 470.938 del año 2008. La licitación 3.160, señores jueces. Se hizo el replanteo, escuchen bien, el día 27 de diciembre del 2005, y se certificó el 100% del ítem movilización de obra en el mes de diciembre, entre medio de las fiestas. 4.490.073 pesos en el año 2005. 100% en 3-4 días. Han trabajado, qué sé yo, el fin de año. La licitación 11.379. El replanteo fue el 19 de enero del año 2006. Ese mismo mes, 11 días, certificaron el 100% de la movilización de obra. Junto con otros 2 ítems también, al 100%, y uno al 90%. En total certificaron 2.647.588 pesos. Desde el acto inicial de replanteo del día 19 de enero.
La licitación 8.460. Se hizo el acta de replanteo de esta obra, acto inicial, el día 20 de mayo del 2006. Lo pueden ver en el expediente vinculado 469.887. En 10 días certificaron el 90%. En el mismo mes de mayo, el 90% de la movilización de obra. 4.829 pesos más, con 177. De acuerdo al plan de trabajo que estamos exhibiendo y que venimos exhibiendo en cada una de estas licitaciones. Está en el expediente vinculado 450.165 del 2010. La licitación 16.957 se adjudicó el 18 de julio del 2008 y se certificó ese mismo mes el 100% de la movilización de obra. Y esto, señores jueces, es tan solo una muestra. Tomamos algunos casos que dan cuenta de la inusitada rapidez con la que se certificaba este ítem movilización de obra, que incluye montos millonarios, porque es hasta el 5% del monto de los contratos, cuando hay una imposibilidad material de ejecutar semejantes tareas en tan corto plazo, desde la firma de contrato o desde la fecha de replanteo. Entonces, señores jueces, esto muestra y deja al descubierto lo único que importaba y lo único que interesaba a la administración, que no era el control o el cumplimiento de lo que estaba establecido en los pliegos, sino el beneficio permanente que se le otorgaba a las empresas de Lázaro Báez. Porque en realidad se estaba beneficiando a los entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después, a pesar de que los trabajos estos eran inexistentes. Dijo Cernú que se certificaba más de lo que se hacía, y esto es así porque el sistema, señores jueces, de corrupción estaba dispuesto de esta manera por los máximos responsables políticos del país. Así estaba planificado. Y esto funcionó durante 12 años. Vamos a ver un poco la movilización de obra a la luz de los planes de trabajo, señores jueces. Y van a ver que esto, la gravedad que tiene todo esto. Señores jueces, y esta observación tiene una finalidad, es para que quede acreditado de una manera ya definitiva que esta movilización no podía ser real en esos cortos espacios de tiempo. Desde el contrato, el replanteo, hasta la certificación de la movilización. Y lo que vamos a mostrar es que después de la certificación de la movilización de obra, los trabajos que la constructora llevó a cabo en cada una de las obras fueron ínfimos, ínfimos, ínfimos. Por lo que es un disparate absoluto que una empresa movilice una importante cantidad de equipos para la nada misma, señores jueces, y queden ahí inmovilizados durante meses y hasta años. Se certifica la movilización de obra, se les paga los anticipos y las obras no se hacen absolutamente nada. No se mueven. Vimos qué implicaba, ¿no? Hacer una movilización de obra, trasladar la cantidad suficiente de personal para hacer los trabajos, armar los campamentos, y después no se hacía nada. Quiero ir a los ejemplos, señores jueces, y vamos a ir, a medida que vaya poniendo los casos, vamos a ir exhibiendo distinta documentación. Voy a comenzar por la licitación 16.957. En el primer mes de la obra se certificó el 100% de la movilización. El objetivo, todos sabemos, de la movilización de obra es contar con los elementos necesarios para que la obra pueda ejecutarse de manera correcta. Pero si vemos el plan de trabajo presentado por Austral Construcciones en su propuesta, poco tiempo antes de esta certificación de la movilización, con los trabajos ejecutados que realmente realizó, ¿no? Plan de trabajo, lo que quería y lo que propuso realizar, con lo que efectivamente realizó, podemos ver que la empresa, tras movilizar la obra, no ejecutó ninguno de esos trabajos. Y en efecto, cuando presentó su oferta, Austral Construcciones se comprometió a ejecutar durante los primeros 18 meses
diversos trabajos de los que vamos a ir tomando una muestra. Y esta promesa, señores jueces, no fue cumplida. Se certificó en ese periodo. Fíjense, quisiera mostrar un cuadro respecto del compromiso de los 18 meses. Hay una filmina, no sé si la podemos exhibir, porque esto es gráfico y exhibe exactamente lo que quiero mostrar. Fíjense, acá tenemos dos columnas, plan de trabajo presentado con la propuesta. Es decir, lo que acá vemos en el en el cuadro del medio, lo que se propuso la empresa construir y tener. Y después, en 18 meses. Y en el cuadro siguiente, lo que a los 18 meses estaba hecho. En una obra que se pagó y se certificó la movilización de obra al 100% a los pocos días. El estudio y proyecto tenía que tener en 9 meses el 100%. A los 18 meses, 50%, que lo certificó el primer mes. Le pagaron el primer mes el 50% de este ítem. Los terraplenes tenía que tener 81%, y después de 18 meses tenía el 9,8%. La excavación no clasificada, 97%, 12%. Excavación para fundación de obra de arte tenía que tener hecha el 100%, 0%. Hormigón de piedra clase H21, 80%, 0%. Hormigón de piedra clase H13 tenía que tener el 100%, 0%, después de 18 meses. Y así vemos, hormigón de piedra clase H8, 100%, 0%. Acero especial en barras ADN 420, 100%, 0% tenía ejecutado después de 18 meses. Retiro de alambrados, tenía que tener ejecutado el 100% de trabajo, 16%. Fíjense lo que hicieron. 16% de retiro de alambrados, un 9% de terraplenes, un 12% de excavación, cuando tenía que tener 81, 97, y en el resto de los ítems 0%. 0%, no hicieron nada, señores jueces, nada. Construcción de su base granular, 69%, 0. Construcción de su base granular anticongelante tenía que tener el 56%, 0. 18 meses. Fresado de calzada, 100%, 0. Bueno. La movilización de obra que se tenía que hacer en 4 meses, señores jueces, de acuerdo al plan de trabajo, en 4 meses, se certificó a los pocos días el primer mes, el 100%, a los pocos días. Es decir, esta empresa le certificaron que llevó las máquinas, armó los campamentos, estaban todos, llevó los operarios, los alojó. Y en 18 meses, ¿qué hicieron los operarios con las máquinas y en el campamento? ¿Qué hacían? Jugaban al truco, no sé. 18 meses sin hacer nada, nada, todo 0%. No tuvo avance, una obra que no hicieron nada. 0%, señores jueces. ¿Qué hacían los obreros en los campamentos de esta obra que le pagaron? Durante la audiencia de juicio que se celebró el día 16 de mayo de este año, algunas defensas fueron muy insistentes en realizar preguntas que evidentemente tendían a justificar las demoras en inconvenientes de liberación de traza. Ya mostrábamos en la audiencia anterior que esa excusa es inadmisible. Inadmisible. En 18 meses no hicieron nada, pero nada, señores jueces, nada. Ustedes lo acaban de ver, nada. Lo único que hicieron, cobrar el primer mes el 5% de valor del contrato, que ni siquiera estaba programado para pagarse ese mes. Se tenía que certificar en 4. No hicieron nada. Y además, ¿saben qué? Cobraron anticipo financiero. Después dicen que tenían problemas de liberación de traza. ¿Por qué pagaron anticipo financiero?
si no podían, si no podían hacer la obra porque no liberaban la traza? Si el problema era si el problema de liberación de traza era tan grave, ¿por qué se llamó a licitación o por qué motivo se pagó el anticipo financiero formidable si no podían trabajar? Preguntas básicas, señores jueces, preguntas básicas que debemos hacernos, señores jueces. ¿Saben qué? Esto es como correr el velo de la apariencia y ver lo que hay detrás. Son como sombras chinas, sombras chinescas, señores jueces. Parece que uno mira la sombra chinesca y parece que hay una paloma volando, pero cuando corremos la sábana hay un señor que mueve las manos atrás. Y acá aparece una licitación, parece que movilizaron la obra, parece que estaban interesados en esto, pero en realidad es toda apariencia, señor. Cuando uno corre el velo, señores jueces, cuando corremos la sábana, lo que vemos es direccionamiento, beneficios indebidos, pagos que no tendrían que haberse realizado, las obras que tenían que hacerse no se ejecutaban, y así seguía defraudándose al Estado Nacional. Es increíble que se haya movilizado una obra que no se podía ejecutar, certificada en un 100% el primer mes de la obra. ¿Saben cuánto se certificó por movilización de obra? 15.212.040 pesos, que equivalían a 4.997.385 dólares, casi 5 millones de dólares. ¿Para qué armaron el campamento? ¿Para qué trasladaron las máquinas? ¿Para qué armaron el laboratorio? Todo lo que ya sabemos que implica una movilización de obra. Si después no hicieron absolutamente nada en 18 meses, les exhibimos, están los planes de trabajo del mes 18 y no tuvieron avance en nada, salvo en la movilización de obra, que es lo que quisieron cobrar rápido. Es una mentira todo esto, señores jueces. Una mentira para cobrar lo que no correspondía, aparentando legalidad. Sombras chinescas, señores jueces. Hay que correr la frazada y mirar atrás. Y el anticipo financiero que se cobró acá fue de 59.358.489 pesos, que a la época de la certificación, el 30 del 11 del 2009, equivalían a 15.575.568 dólares. ¿Por qué motivo uno puede preguntarse, señores jueces, después que se pagó semejante anticipo financiero, se toleró que los avances de la obra fueran insignificantes, que no se hiciera absolutamente nada? Fíjense, entre lo efímero de lo que se hizo, se certificó. ¿Sabe qué se certificó? Una modificación de obra de remediación de canteras en el año 2009. Eso es lo que certificaron. La caja clandestina, como estamos mostrando y como ya hemos exhibido en cada caso. Ya hablamos sobre esto cuando hablamos de las modificaciones de obra. Una remediación de canteras es lo único que certificaron, que es un contrato, una contratación directa de una obra que no se sabe si se hizo o no se hizo, no hubo control alguno. Imposible que se hayan hecho como hemos acreditado de manera sobrada. Y esto es porque las cobraban rápido sin que nadie controlara absolutamente nada. Vayamos a otra licitación, señores jueces, la licitación número 10.563. Vamos a elegir, esta es una obra en la que la movilización de obra no se certificó al 100% durante el primer mes, sino fue certificado durante varios meses para tener una mejor muestra. No todos los casos son iguales. Una particularidad que tiene esta licitación es que el anticipo financiero y la movilización de obras fueron certificados, señores jueces, antes de las elecciones presidenciales del año 2011. Y lo que vamos a ver, señores jueces, es
lo injustificado que fue el cobro de esas sumas de dinero, porque después no se ve reflejada en el avance de obra. Fíjense, en este caso el anticipo financiero fue de 61.835.600 pesos, el equivalente a 15.045.000 dólares aproximadamente. La movilización de obra fue de casi 30 millones de pesos, 29.351.000 pesos. Fijémonos qué es lo que se certificó. Ahí tienen el cuadro. Estudio y proyecto tenía que estar al 100%, a los 18 meses, el 50%. La construcción del terraplén tenía que estar al 42%, 18%. La excavación tenía que estar al 42%, 3,16%. La construcción de su base drenante tenía que estar al 36%, 5%. La construcción de base anticongelante, 36%, 4,52%. La imprimación bituminosa, 36%, 1,97%. Riego de liga, 20%, 0%. Y así seguimos. Fíjense. Fíjense. Estos son los avances que tenían. Lo único que hicieron acá fue la construcción de desvíos y el mantenimiento de los desvíos. Movilización de obra, 100% los primeros 5 meses se establecía, y acá la movilización de obra se pagó a lo largo de 17 meses, en este caso. Después de ver esto, señores jueces, y teniendo en cuenta además que muchas de las obras quedaron rescindidas, no puede llegarse a otra conclusión de que se trató de un pago sin contraprestación o con una contraprestación aparente. Pero además eran fondos que se desviaban cuando había otros compromisos ya asumidos con otras empresas que no estaban siendo cumplidos. El Estado tenía otras empresas que les demoraba los pagos y acá se pagaban por cosas que no se hacían. Recuerdo al doctor Stoddard, en su declaración testimonial, que dijo que había determinados cupos que los contratistas podían certificar debido a la falta de presupuesto, señalando que era en función de eso los pagos que se hacían. Ahora, uno puede preguntarse, ¿no? Si existían cupos para las obras que ya estaban contratadas, ¿cómo es que se seguía contratando obras y generando en consecuencia pagos por movilizaciones de obras y por anticipo financiero de la forma escandalosa que se está viendo, señores jueces? Estos cupos que afectaban a otras empresas no afectaban a las empresas de Lázaro Báez. Estas empresas tenían cupo libre. Y también va a traer a colación algo que dijo el testigo Labaña, ¿no? Que solamente cuando la obra está terminada tiene efecto positivo para la economía del país. Y que no tiene sentido arrancar nuevas obras en esas condiciones, porque entonces hay muchas obras empezadas y ninguna terminada. Inclusive, el mismo Justo Romero, cuyo testimonio está tenido una subjetividad, y lo hemos visto, ideológica absoluta, que se contrapuso con los de Bianchi y González Soría, no le quedó más opción a este testigo reconocer que desde el punto de vista técnico y lo que nos interesa a nosotros como vialidad y hasta como ciudadanos, les diría, dijo, estoy siendo textual, el mayor perjuicio patrimonial para el Estado son las obras que fueron abandonadas, no terminadas, que fueron abandonadas a partir del año 2016 y probablemente cuando se quieran reanudar ya no sirvan más. Así que serían miles y miles de millones de pesos tirados a la basura. Esto es lo que dijo el testigo y soy textual.